Durante la dictadura y el gobierno de Hitler en Alemania, la mayor parte de la iglesia protestante, de la iglesia luterana, apoyó a Hitler. Pero un sector se separó de esa mayoría y fundó lo que se llamaba entonces la iglesia confesante. Por supuesto, sobre ellos recayó la persecución. Uno de los más destacados miembros de esa iglesia confesante luterana en Alemania fue el pastor protestante Dietrich Bonhoeffer. Terminó en un campo de concentración. Mientras estaba en la cárcel, Hitler, por supuesto, como todos los dictadores, quería evitar sangre porque sabía que la sangre enaltece a las víctimas. Entonces le mandó a algunos amigos, también pastores protestantes, para que le convencieran de la inutilidad, incluso para que le hablaran en nombre de la familia, en nombre del sentido común, en nombre de la patria. Bueno, y dicen que uno de estos visitantes, hablando con Bonhoeffer, le dijo: por tu intransigencia te encuentras aquí, en esta situación. Y Bonhoeffer le respondió: y tú, por tu cobardía, te encuentras ahí, en esa situación. Yo creo que se cumple siempre aquello que Solzhenitsyn dijo desde aquel gulag en Siberia, donde le habían metido los comunistas. Hay épocas en las cuales un hombre honrado solo puede estar en la cárcel. Es decir, cuando la situación se vuelve tan difícil y te ponen entre la espada y la pared de cumplir las leyes, que son leyes hechas por ellos, o ser fiel a tu conciencia, repito, citando a Solzhenitsyn, hay épocas en las cuales un hombre honrado solo puede estar en la cárcel. Naturalmente que este hombre honrado será insultado, será denigrado. Se dirá que es un intransigente, que es un fundamentalista, que es un integrista. Y se dirá que no tiene sentido común, ese sentido común del mundo. Y también se dirá que sus verdugos, los que le meten en la cárcel, los que le matan, como a Bonhoeffer, por ejemplo, que le llevaron a un campo de concentración y allí murió, sus verdugos son buenas personas. Han intentado por todos los medios evitar esa tortura. Pobrecillos, esos verdugos que han quedado salpicados de sangre sin quererlo. La culpa es del otro, la culpa es de la víctima. La víctima es el que con su intransigencia ha provocado el sufrimiento de esos verdugos, que no les ha quedado más remedio que torturarle y matarle. Pobres verdugos. Así es como se presentan las cosas. Esto no es nuevo. Cuando uno mira la historia de la Iglesia y sus orígenes, durante la época, por ejemplo, de las persecuciones de los emperadores romanos, bueno, hablamos de los mártires, pero hay que hablar también de los que no quisieron ser mártires, aquellos que renunciaban a la fe para salvarse de la persecución, a los cuales se les llamó lapsi. O también un sector que se le llamó traditores. Los traditores eran clérigos, porque también entre los clérigos de medio y de alto nivel hubo quien renunció a la fe para evitar ser echado a los leones. Los traditores, a diferencia de los mártires, de los lapsi, se caracterizaban porque entregaban a las autoridades los libros sagrados y quizá también las especies eucarísticas. Esa entrega de los libros sagrados era una cosa física real, pero también era un símbolo. Es decir, renunciaban a presentar íntegro el mensaje dogmático y el mensaje moral. Renunciaban a decir que Jesucristo es el Salvador del mundo, el único Salvador del mundo, y que en Jesucristo y solo en Jesucristo está la plenitud de la verdad. Los romanos eran gente bastante tolerante. Si tú echabas un puñado de incienso en la estatua del emperador, no pasaba nada. Después podías seguir adorando a tus dioses, pero decir que solo el Dios de Jesucristo era el Dios verdadero y que Cristo era la plenitud de la verdad, eso no lo podían soportar. Eran, por lo tanto, tolerantes con aquellos que aceptaban lo suyo, mientras que ellos veían a los cristianos
como intransigentes, radicales, fundamentalistas. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esos tiempos, algunos no tan antiguos, he hablado de Bonhoeffer, la primera mitad del siglo XX, esos tiempos se están volviendo. Esta semana, en Bélgica, un asilo de ancianos, una residencia de ancianos, ha sido condenada por un tribunal a pagar 6.000 euros de multa, lo cual ya se ha dicho además que era simplemente una cuestión simbólica, porque se ha negado a dar la eutanasia a una anciana que estaba residiendo en la residencia. Es decir, el médico de la residencia vio a la señora que había pedido la eutanasia, dijo que no había las condiciones que marca la ley y no le dio lo que ella quería, la muerte asistida. La familia la sacó de la residencia, la llevó a otro médico, el otro médico dijo que sí que había condiciones, la mataron a la señora y después la familia puso una denuncia contra la residencia de ancianos que ha sido ahora condenada. Es decir, ¿qué futuro van a tener los centros de ancianos católicos cuando alguno de sus miembros pida la eutanasia y no se lo den? Esto no es un caso aislado. Bélgica ya se sabe cómo está. En Colombia, la ley ya impide a los hospitales, cualquiera, por lo tanto también a los hospitales católicos, negarse a permitir abortos en los centros. La ley establece que el derecho a la objeción de conciencia es de las personas, pero no de las instituciones. Por lo tanto, aunque no que sabe exactamente cómo se va a actuar, por lo tanto el hospital no puede negarse a que allí se practiquen abortos. El médico podrá decir yo no lo hago, pero si una señora quiere hacer un aborto en un hospital católico, se verá cómo, si ella busca al médico o si el hospital tiene la obligación de proporcionarle al médico, en el hospital católico se tendrán que hacer abortos. En el mundo de la educación está pasando algo parecido. Son ya varios los estados que están legislando para todos los colegios católicos y no católicos, es decir, públicos y privados, la obligación, por ejemplo, de enseñar a los niños a partir de los 8 años a masturbarse y de adoctrinarles de forma positiva, es decir, de forma explícita, en la ideología de género. ¿Y qué tienen que hacer entonces los colegios? Los colegios aquellos que tienen una ideología, un ideario católico. Es decir, nos encontramos cada vez más en una situación en la cual nos ponen entre la espada y la pared, la espada de incumplir las leyes que ellos han proclamado, o la pared de ser infieles al mandato de Jesucristo. Naturalmente que lo mismo que en aquella época, los primeros siglos, ya hoy hay entre nosotros colaboracionistas, lapsi y traditores. Gente que, en nombre del sentido común, en nombre de la tolerancia, en nombre de incluso elevadísimas virtudes divinas y en nombre de los más nobles ideales, renuncian a presentar el mensaje de Jesucristo y dicen, pero total, ¿qué más da? ¿Pero qué más da? ¿Pero qué importancia tiene echar un puñado de incienso ante la imagen de un emperador en la cual nadie cree? ¿Pero qué importancia tiene, porque han perdido la fe, arrojar a la basura las especies eucarísticas consagradas? ¿Pero qué más da? ¿Pero qué más da? Lapsis y traditores están ya entre nosotros en medio de la situación en que estamos viviendo. Pero son solo eso, colaboracionistas. Pasará. Este tiempo tan duro, tan amargo, pasará como pasó la época de Hitler, aunque dejó tantos millones de muertos, y como pasó la época de los romanos. Son solo eso. Lo que hay que pedir a Dios es que no falten los mártires. Que Dios ayude, que Dios nos ayude a ser testigos de Él, a pesar de que somos pecadores, en una época tan difícil como la nuestra. Hay épocas, vuelvo a citar a Solzhenitsyn, en las cuales un hombre honrado solo puede estar en la cárcel. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.